Un día yo he de faltar de mi lugar en esta grey, mas oh qué gozo al despertar en el palacio de mi rey. Y cara a cara le veré y viviré con él allí, y para siempre cantaré, salvado por su gracia fui. El día fausto aguardo yo, y sé que pronto llegará. Vendrá en su gloria mi Señor, y a su mansión me llevará. Y cara a cara le veré y viviré con él allí, y para siempre cantaré, salvado por su gracia fui. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante con fe y con valor el santo evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor, y por todo el mundo es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador. Todo el que creyere tendrá salvación. Conserva de Cristo la antorcha de luz y sigue alumbrando con fe y con tesón. Enseña a las gentes que Cristo en la cruz murió para darles paz, gozo y perdón. Unidos en Cristo y en su santo amor, con fe primitiva, sencilla y fervor, una fe, un bautismo y un solo Señor, un solo rebaño y un solo pastor. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di como cuando nacía, ángeles con dulce voz
paz en la tierra cantaron, y en las alturas gloria a Dios. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Dime del tiempo en que a solas en el desierto se halló. De Satanás fue tentado, mas con poder le venció. Dime de todas sus obras, de su tristeza y dolor, pues sin hogar despreciado anduvo nuestro Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di cuando crucificado Él por nosotros murió. Di del sepulcro sellado, di cómo resucitó. En esa historia tan tierna miro las pruebas de amor. Mi redención ha comprado el bondadoso Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Jesús. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Jesús. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, amigos que nos estén escuchando en esta tarde a través de esta gran bendición que hemos recibido nosotros como predicadores de la palabra de Dios, un medio a través de internet que podemos usar para predicar la palabra del Señor. Sean bienvenidos en esta tarde a su programa Camino al Cielo. En esta tarde vamos a estudiar un tema muy importante para la iglesia del Señor, y también los amigos pueden aprender un poco más de la palabra de Dios. En esta tarde quiero agradecer la sintonía de nuestro hermano Alfredo Talib, allá en San Fernando, Tamaulipas, a la Iglesia de Cristo en Gladiolas y Margaritas, la colonia Paseo Real. Les mando un saludo fraternal desde Guatemala, deseando que el Señor bendiga sus vidas de forma abundante como solamente Él lo sabe hacer. Agradezco su sintonía, hermano Alfredo. Bendiciones para usted, su familia, para todos los hermanos de su congregación y para todas las congregaciones donde puedan estar escuchando también este programa y donde vaya a ser escuchado, si Dios lo permite. Siempre les pido, por favor, si es muy amable, pues transmitir esta información, no solo de este programa, sino de toda la programación de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación, transmitido a través del internet, por medio de la oportunidad que Dios nos regala y de la administración de nuestro hermano Jorge Pérez, hasta allá a Texas, pues a Mission, Texas. Le mando un saludo cordial a mi hermano Mario
José Mendieta Medina, también hasta Managua, Nicaragua, les mando un saludo. Un saludo hasta nuestra hermana Delma, también hasta España. Y también un saludo a los hermanos de la capital de este país, Guatemala, quienes están en sintonía, quienes de forma acostumbrada escuchan este programa. Siempre invitados a escuchar la programación de su radio amiga. Es una oportunidad más en un día de hoy, 26, en directo, en vivo, desde Guatemala. Este pueblo se llama Chicacao. Desde acá estoy transmitiendo este programa en esta oportunidad, deseando pues todo tipo de bendición para todos y para todas, y que pues este programa sirva para bendición de todos los oyentes, que es parte de lo que el Señor nos pide a nosotros como predicadores de la palabra del Señor. En esta tarde, pues ya habiendo dado la bienvenida a todas y a todos, pues vamos a iniciar con ya iniciamos con unos cantos que adornan el trono de gloria donde habita el Señor. Es importante, amigo, que nos escucha, aclararle que en la iglesia del Señor nos regimos bajo la doctrina de Cristo. En esa doctrina, pues no existe desde la fundación de la iglesia en el día de Pentecostés para acá. La iglesia en sí no utilizó y ni utiliza instrumentos. Por eso usted escucha nuestros cantos a capela. Un saludo también para nuestro hermano Antonio, más conocido como Tony, acá en nuestro medio, nuestro hermano Antonio Freeman, quien se congrega con nosotros en San Bernardino, Suchitepeques. Está en sintonía y deseo que el Señor le bendiga. También a nuestro hermano José Carlos, hasta allá a Florida, les mando un saludo fraternal. Tu hermano José Carlos de la Cruz, un saludo fraternal para usted, hermano, y para su hija también, y para toda la familia. Y también aquellos que estén en sintonía y no recibo información, reciban un caluroso saludo. Vamos a realizar una oración y aclarando el tema de los cantos. Usted, pues como le decía, escucha cantos a capela con nosotros, esperando que el Señor sea exaltado y glorificado, porque Él merece suprema alabanza, merece que de todo corazón nosotros le cantemos y le adoremos. En esta tarde vamos a iniciar entonces nuestra oración, previo a iniciar el tema de esta oportunidad, siendo las 7 de la noche y 13 minutos. Por favor, únase a mí en oración. Padre eterno que estás en el cielo, Padre, te damos las gracias y glorificamos tu nombre por todas y cada una de las bendiciones que tú nos has hecho partícipes en este día. Gracias por la vida, gracias por la familia y por todo lo que tú nos has dado. Gracias por llevarnos y traernos hacia nuestro trabajo y por bendecir lo que hacemos. Gracias por tu amor y por esta oportunidad que vamos a estudiar tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendice mis labios, bendice mi mente, bendice mi corazón, bendice mi ser para que sea usado para tu honra. Bendíceme, Señor, para que tenga la sabiduría para escudriñar tu palabra y hablar conforme a tu voluntad. También te pido, Señor, por los oyentes, hasta donde puedas llegar la señal en la cual pues nosotros participamos como predicadores. Que tú bendigas esta emisora, a quienes la administran, a los predicadores, para que cada día seamos mejores en lo que hacemos, porque tu palabra debe de ser expuesta. Es un mandamiento que tú nos has dado y manifestamos que tenemos el deseo y la voluntad de hacerlo. Gracias por tomarnos en cuenta. Bendícenos a todos. Bendice a nuestro hermano Alfredo Talib hasta allá a San Fernando, Tamaulipas, y a toda la congregación y a toda su familia. Señor, por favor, tú conoces sus necesidades. Por favor, suple cada una de sus necesidades. A su hermano Jorge Pérez también, a su familia, a la familia que él tiene en Monterrey, a él que está en Mission, Texas, a mi hermano José Mendieta Medina, que también gracias porque sé que tú estás trabajando en su corazón, en su mente y en su cuerpo. Sigue bendiciendo su vida, a su familia, Señor. Dale mucho gozo, mucha paz y mucha felicidad, Padre eterno. También, Señor,
a cada uno de los predicadores. No los tengo presente en nombre, pero tú sabes quiénes son. Mis hermanos en México que predican tu palabra, mis hermanos en Chile, mis hermanos en Colombia, mis hermanos en Honduras, en Nicaragua, acá mismo en Guatemala. Señor, bendícenos, la iglesia, que seamos bendecidos y prosperados, para que tu nombre, Señor, sea glorificado. Ayúdanos para hacer las cosas mejor cada día para tu honra. Perdona nuestras iniquidades y ayúdanos a formar en nosotros un corazón íntegro, un corazón limpio, que cada día busquemos la santidad, la anhelemos y que de esa forma te adoremos a ti como tú mereces, Padre. Gracias, Señor. Iniciamos nuestro programa confiando en que tú estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, oro a ti. Amén. Muy bien. Queridos hermanos, amigos, pues iniciamos esta oportunidad. Pues he preparado un tema con la ayuda, por supuesto, y la iluminación del Espíritu Santo. Un tema que tiene relación con algo que normalmente podemos hacer. Podemos caer en un error, y mi intención es que aprendamos a identificar cuando vamos a caer en este error, y también para que mejoremos en nuestra condición delante del Señor y nuestra relación entre hermanos en la iglesia. Entonces, en esta tarde vamos a estudiar un tema que le he titulado y un poco más. Ese es el título del tema, y un poco más. Es lo que quiero hacer énfasis en esta tarde, y un poco más. Surge porque hace unos días un hermano de la iglesia me habló sobre un tema de otro hermano de la misma congregación, haciendo énfasis en algún problema que él tenía en su conducta como cristiano, y cómo esto robaba la oportunidad para él de tener privilegio. Pero la intención, identifiqué este problema entre hermanos, y el problema en la iglesia, y quise estudiar al respecto. ¿Y por qué razón? Porque creo que es un tema en el cual podemos estar involucrados todos. Esperaría yo que con este tema que vamos a estudiar, que pues cada uno mejore en esta situación. Y es el tema de juzgar a los demás. A veces caemos en el error de posicionarnos en un puesto que no nos corresponde. Y un poco más. Y vamos a ver por qué razón. Caemos en el error de juzgar, caemos en el error de ser jueces, e incluso también, no solo alguien que juzga, que solamente habla, sino también condena. Hay una línea divisoria entre lo que Dios nos dice que hagamos cuando vemos a alguien cometer un error, cometer un pecado, y también la otra parte que ya es juzgar, señalar dichas faltas. El problema que se comete muchas veces en las congregaciones es, el error que se comete básicamente es que se juzga la acción errada del hermano y se divulga entre los hermanos. ¿A qué me refiero? Un ejemplo. Bueno, yo veo un hermano que constantemente miente, y yo he escuchado que miente. Bueno, vengo y se lo digo a otro hermano. Y le digo, bueno, ya viste a mi hermano fulano que él es mentiroso y tiene sus privilegios en la iglesia, eso no debería de ser, esto y lo otro. Pero no se lo digo al hermano, no voy al hermano que está cometiendo la falta, sino se lo digo a otro hermano. Y esto se vuelve un tema donde ya se involucran a más hermanos que caen en el mismo error que el primero, que es juzgar.
Se recuerdan, hermanos, que en una oportunidad trajeron a una mujer adúltera, perdón la tos, al Señor Jesús. El Señor Jesús estaba y la trajeron a él y le dijeron que habían encontrado a esta mujer que traían en el acto mismo del adulterio, señalándola de adúltera y tentando al Señor Jesús, porque le dijeron, bueno, ¿qué dices que hagamos? El Señor Jesús, dice la palabra, que agachó su rostro y escribía algo en el suelo. Y les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bueno, resulta ser que cuando el Señor Jesús se levantó, ya no había nadie, porque desde el más de la edad más avanzada hasta el más joven se fueron retirando uno por uno. Y cuando el Señor Jesús levantó la mirada, vio a la mujer y le dijo, ¿dónde están los que te acusan? La mujer dijo, bueno, no hay nadie, dijo ella. El Señor Jesús dijo, bueno, ni yo te condeno. Y la orden fue, vete y ya no peques más. Entonces, resulta ser que a veces caemos en el error de juzgar a un hermano, que si bien es cierto, está cometiendo un error o está cayendo en un pecado, pero el problema es que el procedimiento que usamos no es el que Dios autoriza. Dios no autoriza, el Señor no autoriza que actuemos como jueces, sino tenemos una acción que hacer, es cierto, pero no el de juzgar y de divulgar lo que vemos en el hermano mal. Esa es una posición y es una actitud delante de Dios, es pecado. Repito, delante de Dios es pecado. Vamos a ir rápidamente porque el tiempo avanza, son las 7:22 y el tiempo va caminando. Resulta ser que la palabra juzgar significa formar un juicio o una opinión sobre una persona o una cosa. Formar un juicio o una opinión sobre una persona o una cosa. Como cristianos no debemos de formarnos una opinión de una actitud errada del hermano y divulgarla. No. Hay un procedimiento que sí debemos hacer. Tampoco es de que la veamos y hagamos como que nada pasa, porque eso lo vemos en una llamada de atención de Pablo a los Corintios. Pero ni una cosa ni la otra, ni hacernos de la vista gorda, ni tampoco juzgar y señalar y divulgar el error en el que el hermano cayó, sino hay un procedimiento explícito en la misma palabra. Por eso le decía que hay una línea que divide lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. A Dios no le agrada que juzguemos y que divulguemos lo que vemos en el hermano mal. A Dios le agrada que nosotros hagamos lo que a Él le parece bien, y Él lo dejó plasmado, lo dejó escrito en la palabra que Él mismo inspiró. Entonces vamos a estudiar exactamente en Mateo capítulo 7. Por favor, si me acompañan a dar la lectura, Mateo 7 dice, el título dice, el juzgar a los demás. El juzgar a los demás. Debo juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué dice la orden del Espíritu Santo? No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces aquí vemos claramente la orden del Espíritu Santo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seráis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano? O sea, ¿por qué nosotros dedicamos, dice acá, a vernos los errores y los pecados del hermano sin darnos cuenta? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos posicionamos como jueces, nos hacemos ver como que nosotros estamos bien. Y Pablo mismo dice, el que crea estar firme, atento, mire que no caiga. Todos somos pecadores. Entonces no podemos cometer el error de ponernos en la, valga la redundancia, en la posición que solamente le corresponde a Cristo. Inclusive Él ahorita mismo no juzga, sino al final del tiempo vamos a comparecer ante su tribunal. Pero ahora no estamos frente al tribunal, estamos frente al Salvador del mundo. Entonces, no nos tomemos un privilegio que no nos corresponde. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Debo de juzgar a mi hermano? No juzguéis. Creo que la palabra es clara. Como decía anteriormente, tampoco dice la palabra que nos hagamos de la vista gorda de las actitudes o de los pecados que algún hermano pueda estar cometiendo, porque eso tampoco es lo que Dios pide que hagamos. No es así, sino que lo que Dios no quiere es que nos pongamos en una posición de juzgar, porque es diferente juzgar a lo que vamos a ver a continuación. Juzgar es una cosa, dar por hecho y dar una condena es una cosa. Aquí tengo una pregunta. ¿Y si veo una mala acción o actitud de un hermano, qué debo hacer? Acá misma la palabra de Dios responde a esa pregunta, a esa interrogante. En el libro de Gálatas, capítulo 6. Si me acompañan al libro de Gálatas, capítulo 6. En Gálatas 6, 1. Dice así, Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En esta parte, ¿qué pasa cuando un hermano juzga a otro hermano? Él no se considera a sí mismo como alguien que pueda estar en algún momento tentado también, sino se coloca en una posición diferente, como alguien que no va a ser tentado de tal manera, alguien que cree estar bien. Y la palabra de Dios dice que considerándote, dice la palabra, a ti mismo. O sea, tomando en cuenta que como el hermano está cayendo en un pecado, yo mismo soy pecador. Yo mismo tengo la tendencia a pecar. Entonces no puedo ponerme yo a juzgar a un hermano, sino lo que debo de hacer, dice, es restaurarle. El versículo 1 dice claramente, restaurarle con espíritu de mansedumbre. La restauración, eso es lo que nos pide y eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué debo de hacer cuando veo a un hermano en una falta? Dice que debo de restaurarle. Dice que debo de restaurarle con espíritu de mansedumbre.
Tampoco que debo de ir con una altanería, ni señalarlo de tal manera que él se sienta peor de lo que podría sentirse por ser pecador, sino con espíritu de mansedumbre. Y lo que sigue es claro: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es importante. No dice que lo dejemos tampoco en el aire, no dice que lo dejemos como que nada pasa, sino debo de restaurarle. Esa es la palabra, dice, debo de restaurarle. ¿Qué debo de hacer? Restaurarle. No debo de señalarlo. Es diferente señalarlo, es diferente juzgarlo a restaurarle. Recordemos que el hermano que cae en una falta, por él mismo murió el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, uno de sus objetivos, dice que no quiere que nadie se pierda, sino todos vengan al arrepentimiento. Entonces, por eso debemos de restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerarnos a nosotros mismos. Nuestra actitud no debe de ser diferente, no debe de ser una actitud de juzgar. Si hermano, usted hace esto, usted está mal acá, usted está mal allá. No. Señalarlo no es la manera que a Dios le agrada. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios no dice que debamos dejarlo en el aire. Hay un proceso, es restaurarle con espíritu de mansedumbre. No nos olvidemos de la última parte, considerándote a ti mismo. No sea que tú también, que seas tentado. Recordemos, hermanos, que solamente hay un justo, perfecto, divino, que es el Señor. Nosotros somos pecadores. Somos pecadores. Hay procesos para poder llevar al hermano a una restauración. Cuando dice la palabra de Dios acá, restaurarle, pues ya vamos a ver entonces que hay un proceso para esa restauración. Hay un proceso establecido. El problema es cuando nosotros no respetamos el proceso y lo que hacemos es juzgar al hermano. Cuando lo que hacemos es señalar al hermano, y peor todavía, divulgar mi opinión, divulgar mi juicio con otros hermanos. Y resulta ser que el hermano no solamente está cargando con mi juicio, sino el de varios hermanos, porque yo mismo me encargué de divulgar mi juicio, y para que ellos también se crearan un juicio contra el hermano. Entonces pues venimos y caemos en un error pues lamentable delante de Dios, porque el versículo 1 allá en Mateo dice: no juzguéis, no juzguéis. ¿Qué debo de hacer? Restaurarle. Usted mismo puede saber de algún hermano que pueda estar en alguna condición que no es correcta. ¿Qué debe de hacer? Restaurarle. Ya sabe ahora lo que debe de hacer. Ya no puede continuar juzgando al hermano, señalando al hermano. No, debe de juzgarle. Bueno, ¿y qué voy a hacer? Debe de restaurarle. Ahora la pregunta que podría alguien hacerse: ¿y qué voy a hacer si él no quiere? Hay un proceso que la palabra de Dios dice. Al final del proceso les quiero dejar decirles un versículo. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. No podemos nosotros caer en una rebeldía delante de Dios. El hermano, existe un proceso para que el hermano pues se restaure y retome su camino, el camino del Señor, ¿ya? En un camino de santidad, un camino donde busca todo el tiempo agradarle al Señor. Pero yo como cristiano, yo como hermano de él, debo de restaurarle. ¿Y cuál es el procedimiento entonces? El procedimiento es simple. Vamos a ir al libro de Mateo. Nuevamente Mateo, capítulo 18.
Mateo 18, verso 15. Mateo 18, 15. Mateo 18, 15. Este es un procedimiento para cumplir lo que leíamos anteriormente en Gálatas. Entonces, ¿cómo yo voy a restaurar al hermano? ¿Cómo voy a colaborar para que el hermano se restaure y retome el camino del Señor? Acá está el procedimiento. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Aquí hay una aseveración contra ti. Pero dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Cuando un hermano comete un pecado, está manchando a la iglesia. Entonces peca contra el Señor y contra la iglesia. Porque en algún momento usted ha escuchado tal vez alguna aseveración, alguna teoría de alguien del mundo y señalando a algún hermano de la iglesia, señalándolo de diversas actitudes que según el mundo no son correctas como cristianos, y según la misma palabra tal vez no. Tal vez ha pasado eso, que hemos escuchado algunos amigos que hacen esas aseveraciones. Lo que pasa ahí es que la iglesia del Señor se ve señalada por el mundo. Entonces dice aquí, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. ¿Qué debo de hacer? Cuando veo para restaurar al hermano, ¿qué debo de hacer? Primero debo de ir y reprenderle. La palabra reprender significa en regañar o llamar la atención. Entonces, al decir ve y repréndele, o podríamos decir ve y regáñale, o ve y llámale la atención, estando tú y él solos. No debo de divulgarlo, hermano. No debo de juzgarlo. Debo de reprenderle, de regañarlo o de llamarle la atención, estando él y yo solos. Él y yo solos. ¿Para que se restaure, para que él retome el camino, para que se arrepienta de sus malas actitudes y vuelva a hacer lo que debe hacer como cristiano. No debo de juzgarle, sino debo de reprenderle, regañarle o llamarle la atención. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Muy bien, si el hermano atiende, dice, si el hermano al acercarme a él, él me toma en cuenta lo que le estoy diciendo y comprende y hace algunos cambios, entonces dice que si me oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cómo voy a saber si me ha escuchado o me ha oído? Si hay un cambio de actitud, ¿no? Si hay un cambio de actitud, si cumple lo que el Señor Jesús le dijo a aquella mujer que trajeron a él, vete y ya no peques más. El versículo 16 dice, mas si no te oyere, aquí viene la respuesta a aquella pregunta, ¿y qué pasa si él o ella no quiere poner atención a su mal proceder? Acá está la respuesta, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. ¿Qué debo de hacer entonces? Si yo le hice la reprensión, yo le llamé la atención o lo regañé, que son los significados iguales, reprender, regañar o llamar la atención. Si yo hice eso, pero no me oyó y continúa en la misma actitud, ¿qué debo de hacer?
Debo de tomar, dice, a uno o dos testigos. ¿Para qué? Para que en boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Resulta ser que el Señor dice, bueno, primeramente, ve tú, llámale la atención, repréndelo. Bueno, si no te oye, trae a otros 2 y repréndanle nuevamente. Llámenle la atención nuevamente, para que él retome el camino del Señor. No nos olvidemos de que la palabra restauración no es la misma que juzgar, es totalmente diferente. Es una restauración lo que el Señor quiere que hagamos cuando existen ese tipo de situaciones en la iglesia. Si usted, hermana y hermano, ve a alguien cometer un error, un pecado, pues ya sabe qué hacer. Ya no divulgue su opinión, su juicio con los hermanos. Ya no lo haga porque eso es pecado. La orden del Señor es no juzgar a nadie. Y la orden del Señor es restaurar al que está cometiendo algún pecado. Restaurar. Esa es la orden que el Señor nos da a nosotros como sus hijos. Y nosotros debemos de atender lo que el Señor nos pide que hagamos. Sigamos la lectura. ¿Y qué pasa si ya fui yo, no me oyó, continuó en lo mismo? Va conmigo otros 2 más, y ya somos 3, y en 3 testigos consta toda palabra, y le reprendemos, le llamamos la atención, y él continúa, o ella continúa en la misma actitud. Vamos a ver el versículo número 17, que dice: si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia. Miren, aquí viene el problema. Lo hacemos, muchas veces se hace al revés. Primero se le va diciendo a toda la iglesia, ya a cuantos haya oportunidad se le dice. O sea, se brincan los 2 procedimientos. Se llega hasta la iglesia ya con un juicio, no con la idea de restaurar, sino ya con un juicio formado en el individuo. Ya no se va con una idea, un espíritu de restauración, sino ya se va con un juicio. Eso no es correcto, querida hermana y querido hermano, no es correcto. Existe un proceso que la palabra de Dios nos da, y lo estamos aprendiendo en esta oportunidad. Ve a un hermano, acérquese. Tampoco es bueno que nos hagamos de la vista gorda, porque el Señor nos dice en la palabra: si ves a alguien cometer una falta, no dice deja que alguien más le hable, o no dice hazte el desentendido. No, dice repréndele, restáurale. Tampoco podemos caer nosotros en que pues que le restaure el predicador, o que le restaure el pastor. No, esta instrucción es para los miembros de la iglesia del Señor, es para los miembros del cuerpo de Cristo, todos, porque recordemos que si nosotros no nos hacemos, como se dice comúnmente, de la vista gorda, o como que nada pasa, pues estamos también en alguna manera siendo compinches con él, como se dice acá, ¿no? Estamos de la mano con él, porque pues no queremos pasar ese mal sabor de boca. Hermanos, es importante que restauremos a quienes actúan o quienes están actuando de forma equivocada delante de Dios. No es correcto hacernos los desentendidos. No dice eso la palabra tampoco, ¿ya? Ni dice que nosotros nos hagamos los desentendidos, pero tampoco dice que debemos de juzgar al hermano y establecer un veredicto y empezar a dar el juicio que yo tengo sobre la acción del hermano a toda la iglesia. No, eso tampoco dice. Dice que primero debo de llegar a él, restaurarlo, reprenderlo, regañarle, le llama la atención. Si no me escucha, traigo otros 2 y en boca de 3 testigos va a constar toda palabra y algo lo mismo.
le llamamos la atención con los hermanos, le regañamos con los hermanos, le reprendemos. Ahora, si aún así el hermano o la hermana no nos oye, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, ya tenle por un pecador. Si no escucha a la iglesia, porque primero no me escuchó a mí, segundo no escuchó a los dos y a mí cuando venimos los tres, y tercero ni a la iglesia escuchó, definitivamente ya la palabra da ahí un final. Tenle por gentil y publicano, tenle por pecador, tenle por pecador. Eso dice la palabra de Dios. Tenle por pecador. Esa es la versión que el Espíritu Santo a través de su palabra dice. Vamos a tenerle como pecador. Así que nosotros no podemos caer entonces en ese error, querido hermano. No podemos caer en el error de juzgar al hermano. No, debemos de restaurarlo con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. No sea, dice la palabra, no sea que tú también seas tentado, porque estamos en la misma condición. Todos nosotros somos pecadores, por lo tanto tenemos tendencia a pecar. Nadie de nosotros puede creer superior al otro, creyendo yo no peco como él peca, si no caeremos en el mismo error de aquel fariseo. En el ejemplo del fariseo, cuando llega el fariseo a orar, y llega también el otro, el samaritano, y dice, bueno, gracias Dios porque no soy como este. No podemos tener esa actitud. Cuando nosotros juzgamos a alguien, cuando caemos a juzgar al hermano, caemos en la actitud del fariseo, aquel que dice, gracias porque no soy como este. En esa actitud caemos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con nuestra acción cuando vemos a alguien cometer un pecado, porque podemos caer en ese mismo puesto, en esa misma actitud de señalar al hermano, y no podemos ni debemos de caer en ello. Entonces, creo que la palabra de Dios es clara al decirnos qué debemos y qué no debemos hacer. La palabra de Dios es clara. No debemos juzgar y menos debemos de dictar una sentencia, sino debemos de restaurar al hermano. Debemos de reprender, que regañar. No dice que debemos de dejar pasar por alto las actitudes equivocadas de X hermano. No dice tampoco que nos hagamos de la vista gorda, pero tampoco dice que debemos de crear o generar en nuestra mente un juicio y un dictamen en contra del hermano, y tampoco dice, peor aún, que nosotros debamos de divulgar ese juicio en la iglesia. No dice eso, ni una cosa ni la otra. Lo que debemos hacer, según la palabra de Dios en Gálatas, dice que debemos de reprenderle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y en Mateo 18 dice que debemos de reprenderlo, que significa igual que llamar la atención, igual que regañar. Si está cometiendo un acto que va en contra de la voluntad de Dios, debemos de regañar, llamar la atención. No dice tampoco que le vamos a hablar bruscamente, sino regañándolo, llamándole la atención o reprenderle por su mala acción. Primeramente yo, y si no me escucha, traigo a dos hermanos
y en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ya los 3 venimos y le hablamos, y si no nos oyere, le decimos con la iglesia, y si no escucha la iglesia, dice la palabra de Dios que a ese hermano ya lo vamos a tener como pecador, o sea, ya como pecador, como gentil y publicano, como alguien que ya no recibe ningún privilegio del Señor, alguien que ya está fuera de la doctrina del Señor, un pecador. Un gentil y publicano es alguien que no teme a Dios, no tiene lugar en su corazón para el Señor. Entonces, no podemos nosotros caer en el error que muchas veces se cae en las congregaciones, y esto es algo que daña a las congregaciones, porque es el punto de partida que Satanás usa para dividir a la iglesia. Yo he visto algunas iglesias cuando se origina la división, y se origina precisamente porque se genera una actitud de juzgador y no como el Señor lo dice. Por supuesto, no debemos de dejar pasar las malas acciones de algún hermano, sino debemos de reprenderlo, llamarle la atención o regañarlo, pero con el procedimiento que la palabra de Dios dictamina. Espero que en esta tarde, en su programa Camino al Cielo, en este tema que le he titulado y un poco más, espero que pues hayamos aprendido algo más de la palabra de Dios, y que lo aprendido lo pongamos por obra. Recordemos, hermanos, que como cristianos no podemos pecar también deliberadamente. La orden del Señor a aquella mujer adúltera fue: no peques más. No peques más. En la próxima oportunidad, el día jueves, si Dios permite, estudiaremos un tema relacionado con la conducta, y vamos a hablar del tema basándonos en la vida social del cristiano, porque la vida cristiana, o la relación que el cristiano tiene, valga la redundancia, con sus hermanos puede ser una, pero la vida social puede ser otra. Entonces vamos a hablar sobre el tema de la conducta en la vida social. Primeramente Dios, si Dios nos permite, el día jueves a las 7 de la noche. A continuación le toca a nuestro hermano Fernando Talib, que me está escuchando en Tamaulipas. Allá me dice el hermano que no se me quedó, hermano, San Fernando, Tamaulipas, en la Iglesia de Cristo de Gladiolas y Margaritas, así se llama ahí, Colonia Paseo Real. Un saludo a mi hermano Alfredo Talib y a los hermanos que se congregan con él. A quienes están escuchando este programa, por favor les pido que sigan en sintonía de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. A continuación estará nuestro hermano Alfredo dando inicio a su programa, conocido en punto de las 8 de la noche. Yo, su servidor Aldo Mexicanos desde Guatemala, les saludo a todos los hermanos, allá a nuestra hermana Delma en España, a nuestro hermano José Carlos de la Cruz en Florida, nuestros hermanos también en México, nuestro hermano Alfredo, toda la congregación de allí, mi hermano José Mendieta Medina en Nicaragua, allá en Managua, a nuestro hermano también en Honduras. Resulta ser que tengo mucha audiencia en la capital de Guatemala, a nuestros hermanos allá en Misco también. Les deseo bendiciones a mis hermanos en toda donde me puedan estar escuchando en la capital. Un saludo para mi esposa que está aquí a la par mía. Le mando un saludo, se lo doy acá en presencia. Como dice aquel actor, en mi presencia. Entonces acá se lo traslado a mi esposa Ingrid, por la cual también pido oraciones. Agradezco a Dios, hermanos, que oraron por él. También les agradezco a ustedes y al Señor porque su salud ha mejorado. Gracias al Señor. Yo me gozo en el Señor porque creo fervientemente, hermano, usted que está ahí escuchando,
haga algo para el Señor, trabaje. Créame, el Señor, a quienes nos ocupamos para Él, siempre está pendiente de nuestras necesidades aún más. Así que trabajemos para el Señor. Hay mucho que hacer. No nos quedemos de brazos cruzados. Hay mucho que hacer. Mi hermano Jorge Pérez, un saludo también hasta Mission, Texas. Allá un saludo cordial. Deseando que el Señor les bendiga. A mis hermanos de Monterrey también, que él se congrega con ellos regularmente. Creo que estuvo el día domingo por allá. A la familia de él y de su esposa de Monterrey, a su hermana Paula, si no estoy mal, que Dios les bendiga a todos sus hijos, a toda la familia. Bendiciones para todos en esta noche. Yo creo que vamos a hacer un programa especial donde vamos a saludar a todos los hermanos. Espero que me puedan mandar sus ubicaciones y así poder armar un programa para saludarles a todos, para que cada uno podamos estar en sintonía. Mis hermanos en Perú también, mis hermanos en El Salvador, con quienes tengo comunicación a través del Facebook, y así muchos hermanos, y mis hermanos en Santo Tomás La Unión, acá en Guatemala, saludos y bendiciones. Y a ti, a mis hermanos de acá también de Chicacao, que puedan estar en sintonía, bendiciones a todos. Pues seguiríamos saludando a todos, pero creo que el tiempo ya abarca, son 7:56 de la noche. Vamos a terminar con una oración pidiendo a Dios que bendiga la semilla sembrada en nuestros corazones. Oremos, hermanos. Padre eterno que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias por estar pendiente de nosotros. No lo merecemos, Señor, sino es gracias a tu misericordia. No tenemos méritos para poder recibir de ti todo lo que tú nos das, sino es gracias a tu misericordia. Bendice a los hermanos en cualquier lugar donde estén. Sus necesidades tú las conoces. Suple cada una de ellas, por favor, conforme a tus riquezas en gloria. Bendice a mi esposa que está a mi lado. Derrama sanidad sobre ella. Gracias porque tú estás siempre escuchándonos. Y gracias, Padre, por cada matrimonio, por el nuestro. Ya tenemos 10 años de matrimonio. Gracias a ti, Padre. Y que cada uno de nosotros como matrimonios en cualquier lugar donde estemos, hermanos, que celebremos juntos el que tú mismo nos tienes unidos en un amor. Gracias, Padre eterno. Bendice a mi hermano Jorge Pérez siempre, mi hermano José Mendieta, su salud, y a los hermanos predicadores de tu palabra en todo lugar donde puedan estar escuchando. Hermano Alfredo también, bendícele grandemente. A la congregación que con él que están juntos, bendíceles grandemente. Mi hermana Delma también hasta España, mi hermano José Carlos y a su hija allá en Florida, y a todos los que puedan estar en sintonía de este programa y de la emisora que tú nos has permitido también participar. Muchas gracias, Padre. Tu poder es grande y tú puedes hacer que la semilla hoy sembrada en nuestro corazón germine en justicia, germine en santidad, y que cada día podamos agradarte a ti, que eres nuestro sumo bien. Padre, muchas gracias por estar con nosotros. Oramos dándote gracias, suplicándote todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Los dejo entonces con nuestro hermano Alfredo. Hermano Alfredo, ya listo, preparado ya. Le dejo el turno a usted. Que el Señor les bendiga a todos.